Vamos a orar un momentito. Si les parece, hacemos una breve oración para que el Señor en este último mensaje del año, ¿verdad?, nos permita oír su palabra y podamos disfrutar de ella y atesorarla en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das una vez más de poder estar aquí reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de ella como siempre lo haces y que podamos sobre todo tenerla presente para que nuestra vida pueda crecer y desarrollarse cada día más y más a tu propósito, a tu voluntad, a tu deseo para nuestras vidas, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier impedimento y que tú tomes esta palabra para hablar a nuestros corazones y nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios nos ha dado una capacidad tremenda para poder recordar eventos, nombres, teléfonos, direcciones, calles, ¿verdad? Nuestra mente está capacitada para poder memorizar miles, millones de cosas. Algunos dicen que con el paso del tiempo van perdiendo memoria, pero sea como sea, yo creo que hay cosas en la vida que espiritualmente hablando tenemos que recordarlas y tenerlas presentes siempre, todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener memoria para recordar las cosas que Dios ha hecho. A lo largo de este año 2024, que está prácticamente ya terminando, ¿cuántas oraciones hemos hecho? Y no solamente podemos decir que el Señor las ha oído, sino que muchas de ellas las ha contestado, ¿verdad? Prueba de ello es que hay personas en esta tarde aquí que a lo mejor tú eres el resultado de la oración de una madre, de un padre, de un pastor, de alguien que oró por ti durante años para que te convirtieras, para que buscaras una iglesia, para que escucharas la palabra de Dios y no perdieras el tiempo en las calles, ¿verdad?, echando por tierra tu vida, tus talentos, tu juventud, tus dones, sino que pudieras comenzar a caminar con el Señor todos los días de tu vida. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor a lo largo de este año 2024, verdad? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor en todos y en cada uno de nosotros? Si comenzáramos a enumerar una por una todas las oraciones contestadas, todas las puertas abiertas, todas las veces que Dios ha suplido milagrosamente nuestras necesidades, realmente nos quedaríamos sorprendidos. Este año ha sido sin lugar a dudas un año especial, un año victorioso, pero confiamos de que el próximo año aún sea aún mejor que este año que está a punto de terminar. Amén, hermanos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra petición. También ha sido un año duro y difícil de muchos cambios en la política, en lo económico. Ha habido guerras, ha habido gente que ha sido secuestrada y que todavía no han sido liberados. Estamos orando para que pronto se produzca el milagro. Y ha sido realmente un año, como yo digo, muy interesante, donde hemos visto que la palabra de Dios es fiel, que se cumple, que nosotros los cristianos no tenemos una fe loca, una fe ciega, una fe absurda, sino que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Dios que goza de todo nuestro respeto y un Dios creíble porque ha demostrado en muchas ocasiones que uno se puede fiar de Él, que uno puede poner la vida y la confianza en Él, y lo seguiremos haciendo, Dios mediante, el resto de nuestra vida. Ahora, hay cosas que a veces en la Biblia se hicieron para que la gente recordara algo especial que Dios hizo. Por ejemplo, cuando cruzaron las 12 tribus de Israel el río Jordán, la Biblia dice que antes de que las aguas volvieran a cerrarse, Josué le pidió a uno de los representantes de cada tribu de Israel, es decir, a 12, que sacaran 12 piedras grandes de las profundidades del río Jordán y las colocaran una encima de la otra, y para que sirviera como una especie de monumento conmemorativo. Allí el Señor hizo un milagro. Y dice que cuando en las próximas generaciones los descendientes de aquellos preguntaran ¿qué significan esas piedras?, la respuesta sería: esas piedras antes no estaban ahí, fueron puestas ahí, fueron sacadas de las profundidades del río Jordán y se pusieron una encima de la otra, un total de 12, para que todos ustedes recordaran que aquí un día el Señor abrió las aguas de este río para que su pueblo Israel pasara y tomara posesión de la tierra prometida. Jacob, dice la Biblia, que tuvo una noche un sueño donde Dios le habló, y entonces dice que la piedra que le sirvió de almohada derramó un poco de aceite sobre ella, y para él esa piedra le recordaría aquella experiencia, aquellas palabras, aquella revelación que el Señor trajo a su vida. Y podríamos enumerar muchas cosas que se hicieron y se dijeron a lo largo de la historia para que cuando pasara el tiempo se recordara lo que Dios había hecho en aquel lugar. Hay una historia muy interesante en 1 Samuel capítulo 7 que nos habla acerca de algo que el profeta Samuel hizo como
un monumento conmemorativo para recordar algo importantísimo que Dios había hecho. Primera de Samuel capítulo 7, a partir del verso 1, leemos lo siguiente. Vinieron los de Kiriat Jearim, el bosque espeso, y llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de Abinadab. Quédense con ese nombre, es muy importante, Abinadab, que estaba situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Dice aquí, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y Astarot, es un ídolo de aquella época que está entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Dios. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces le dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra, escuchen esto, tomó Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Dios estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel hirió su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosa historia. Ahora, para entender un poco lo que Samuel está haciendo aquí, hay que ver qué es lo que ha ocurrido anteriormente a esto. Por primera vez en la historia, estos enemigos llamados los filisteos, que no eran originarios de Israel, sino que eran procedentes de la isla de Creta, y decidieron ocupar parte de la costa mediterránea de Israel, se posicionaron en varias ciudades, como por ejemplo la Franja de Gaza, Ecrón, Gat, Askelón, Asdod y otras localidades. Y la Biblia dice que hubo una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y los filisteos dice que lograron quitarle al pueblo de Israel algo que era el mueble más valioso de todos los que tenía el pueblo de Israel, que era el arca de la alianza, el arca del pacto, en cuyo interior estaba un poco de maná, las tablas de los 10 mandamientos y todo lo que sabemos. Aquel mueble representaba en aquel momento la presencia de Dios con su pueblo Israel. Robarle el arca de la alianza al pueblo de Israel era como quitarle la presencia de Dios al pueblo. Ellos pensaban que el arca era como una especie de amuleto. Estaban perdiendo la guerra y a los ancianos se les ocurrió decir: vamos a traer el arca para que el arca nos defienda. Pero si tú estás en desorden, si tú estás en pecado, y si tú no estás haciendo las cosas decentemente y con orden delante del Señor, por mucho que ores, por mucho que invoques y por mucha arca que traigas, el respaldo de Dios no va a estar contigo. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios respalda, bendice, apoya y ayuda a aquellas personas que se han tomado en serio su comunión y su relación con el Señor. El pueblo de Israel no estaba en su mejor momento.
espiritualmente hablando, estaba en crisis. Pero ellos pensaban que trayendo el arca todo se iba a solucionar y se equivocaron. Los filisteos se atrevieron a robarle el arca a los judíos, a los hebreos, se la llevaron a su territorio y bueno, todos conocemos la historia. La llevan como un trofeo de guerra al templo de Dagón. Dagón era un ídolo que adoraban los filisteos en aquella época. De la cintura para abajo tenía forma de pez, como si fuera una sirena, y de la cintura para arriba tenía forma de hombre. Y dice que colocaron el arca de la alianza, el arca del pacto, en el templo del dios Dagón. El dios Dagón cayó varias veces, se le quebraron las manos y se demostró claramente de que la presencia de Dios era mucho más poderosa que los dioses de los filisteos. Después de mucho tiempo, incluso de contraer enfermedades terribles, tumores enormes, la Biblia dice que milagrosamente decidieron poner a prueba si aquello era una intervención de Dios o era simplemente producto de la casualidad. La Biblia dice que pusieron el arca encima de un carro que iba a ser tirado por 2 vacas recién paridas. Y ellos dijeron, si las vacas siguen recto, camino hacia la tierra de Israel, y no se detienen porque ven a sus crías, a sus terneros llorando, esto es un milagro de Dios. Pero si se vuelven, entonces esto simplemente ha sido producto de la casualidad. La Biblia dice que el arca llegó tirada por aquellas 2 vacas recién paridas a Bet-Shemesh. Y entonces cuando los hombres que estaban trabajando en el campo vieron que los filisteos, los enemigos de Israel, los que habían robado la presencia del Señor, se la devolvían al pueblo, fue un momento de gozo y de alegría espectacular, porque era todo un auténtico milagro. Ya sabemos que muchos en esa localidad murieron por tocar, por ver, por manosear el arca, pero la cuestión está en que ellos pudieron volver a recuperar la promesa de que Dios iba a estar con ellos. La llevan a casa de un tal Abinadab, y allí permanece 20 años. Abí significa mi padre. Nadab es un verbo que significa el que está dispuesto a dar, el que está dispuesto a ofrecerse, el que quiere hacer algo, ¿verdad? Es interesante notar, mi padre quiere hacer algo. Eso es lo que Dios quiso siempre hacer en la humanidad, hacer cosas buenas. Hemos cantado, Dios es bueno, amén, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, cosas buenas, no cosas desagradables, cosas amargas, cosas que te depriman, sino todo lo que Dios tiene para tu vida ahora y mañana y siempre. Se van a hacer cosas buenas, positivas, que van a traer bendición, que van a traer restauración espiritual a tu vida. Pero 20 años estuvo el arca del Señor en la casa de este Abinadab y nadie le prestó atención, ni siquiera al primer rey de Israel, que fue Saúl. La Biblia dice que cuando él sube al trono y prácticamente de la noche a la mañana se convierte en rey de Israel, nunca preguntó, nunca se informó dónde estaba el arca, ni siquiera hizo ni un mínimo gesto para traerla a su palacio, para tener la presencia del Señor cerca de su vida. Sin embargo, David fue todo lo contrario. David lo primero que hace cuando lo proclaman rey sobre toda la nación es preguntar y hacer todo lo posible por traer el arca, es decir, lo que representaba en aquel momento la presencia de Dios, a su hogar, a su palacio, a Jerusalén, donde él era el rey. Ahora bien, una vez que el arca ha sido devuelta, una vez que los filisteos se han dado cuenta de que el Dios de Israel es muchísimo más poderoso que los dioses que ellos tenían, lo que hace Samuel es convocar a todo el pueblo y decir, bueno, hemos visto un milagro tremendo, hemos visto que esta crisis, esta tragedia nacional se ha terminado. Ahora lo que vamos a hacer es orar, darle gracias al Señor y comprometernos de verdad. Todos los que tengan ídolos en sus casas, como pueden ser ídolos de Baal o ídolos de Astarot o de cualquier otro nombre, por favor limpien sus hogares. Y entonces dice la Biblia que el pueblo le dijo, eso es lo que vamos a hacer, consagrarnos al Señor, hacer una limpieza de nuestros hogares y poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Gloria a Dios, por fin lo han entendido. Pero en medio de ese acto de consagración, otra vez vuelven los filisteos a intentar atacar y destruir al pueblo de Israel. ¿No habían aprendido ya la lección? ¿No se habían dado cuenta de que contra Dios no se puede pelear? ¿No se habían dado cuenta de que sus dioses no servían de nada? ¿Por qué lo vuelven otra vez a intentar? Hermanos, si hay una característica del enemigo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es la perseverancia. Tengo que decir que lamentablemente a veces el enemigo es más perseverante, más constante en sus intentos de matar, hurtar y destruir que muchos cristianos en su comunión con el Señor. El problema de los filisteos era grave. Los filisteos eran una nación, una potencia militarmente hablando muy poderosa, muy fuerte.
El pueblo de Israel está en medio, digamos, de un culto de oración. Se están consagrando, están orando, está el profeta Samuel dirigiendo la asamblea. Y de repente se enteran que vienen los filisteos contra ellos y dice que tuvieron gran temor, pero clamaron al Señor. Y hay una promesa que muchos de nosotros conocemos, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ellos clamaron al Señor. Ellos no le dieron lugar al miedo, sino que le dijeron a Samuel: no dejes de orar, no ceses de orar por nosotros, vamos a seguir adelante. Viene el enemigo, pero vamos a derrotarlo ahora de rodillas. Vamos a derrotarlo orando. Y dice la Biblia que el Señor ese día hizo algo tremendo. Tronó desde el cielo con gran estruendo, los atemorizó y los filisteos fueron vencidos delante del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios, el Dios que pelea nuestras batallas. El Dios que aunque tengas la soga al cuello, el agua hasta el cuello, si clamas al Señor desde la angustia, verás la gloria del Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hemos visto a lo largo de todo este año. Apláudele al Señor si quiere, mi hermano. Hemos visto cómo el Señor nos ha librado. Aleluya. Como la victoria fue muy contundente, muy evidente, muy clara, y Samuel sabía cómo era la gente, que tarde o temprano volverían otra vez a olvidarse, volverían otra vez a caer en la idolatría. Samuel hace algo que él nunca había hecho, y es coger una piedra, y ponerla entre la localidad de Mizpa y de Sen, y que esa piedra sirviera como testigo. Y le dijo a esa, o llamó a esa piedra con el nombre que ustedes van a ver ahora en la pantalla. La llamó Eben Hazer, que significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo quiero que tú en esta tarde seas consciente de que hasta este culto, hasta este día, hasta este minuto, el Señor ha sido y será nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha sido, es y será nuestra ayuda desde ahora y para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no ha cambiado. Y esa piedra que se llamaba así, Dios es mi ayuda, nosotros podemos decir que nuestro Dios ha sido y es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro pastor, nuestra luz, nuestro pan, nuestra ayuda, y no nos ha fallado en ningún momento. Amén, hermanos. En ningún momento nos ha fallado el Señor, sino todo lo contrario. Ahora, en la primera palabra que ustedes ven, Eben, que es la palabra piedra, fíjense qué interesante. Las dos primeras letras, la Aleph y la Bet, además tenemos a uno que habla hebreo perfectamente en esta tarde, que me puede corregir, significa padre. ¿La podemos poner? La palabra Ab significa padre. Son las dos primeras letras de la palabra piedra. La letra Av y la letra Bet. Aleph, significa padre. Y la del centro, la letra Bet y la Nun, significa hijo, ven. Nosotros creemos en Dios, en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu. No tenemos ningún problema en aceptar esto. Y no tengo ningún problema en aceptar que Dios tiene un hijo y que Jesús le dijo al Padre que oraría a sus discípulos para que nos mandara al Consolador. Y no tenemos ningún problema en aceptar esto, porque esto es bíblico. Hay un Dios que es Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Y ellos tres, o Él solo, porque es uno solo, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa piedra de la cual hace referencia 1 Samuel capítulo 7, el apóstol Pablo, por revelación divina, llegó a decir en 1 Corintios capítulo 7 que todos en el desierto, todos estuvieron bajo la cobertura de aquella nube, de aquel paraguas. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca que les seguía. Y dice, y la roca era Cristo. Es interesante notar cómo hay cosas en la Biblia, personas y cosas, que son como tipo. Un tipo es una figura literaria que prefigura algo que va a ocurrir en el futuro. Es como los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, pues prefiguran al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El arca, ¿verdad? Ese es tipo de cómo Dios tendrá un pueblo que lo salvará, aunque pase por dificultades, por luchas, por pruebas. Hay miles de tipos, es decir, esta figura literaria que nos prepara, que nos ayuda a entender cuando venga el cumplimiento de lo que estamos viendo de una manera gráfica o de una manera natural.
para entender un concepto espiritual que no podemos ver con nuestros ojos naturales. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo dice que cuando una persona quiere edificar una casa, cuando una persona quiere edificar una vida, cuando tienes que tomar decisiones profundas en tu vida que pueden incluso afectar a otras personas, tienes que elegir un buen fundamento. Y el mejor fundamento que puedes y debes de elegir es la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Las dos casas que se edificaron, la que se construyó encima de la roca y encima de la arena, por fuera parecían idénticas, eran casi iguales, pero había algo que las diferenciaba, algo que no se veía, y era lo que había por abajo. En una no había nada, había arena, en la otra había roca. Un fundamento lo suficientemente sólido como para poder soportar lluvias, vientos, huracanes, agua y lo que venga. Y dice la Biblia que cuando vinieron los problemas y dieron con ímpetu contra las paredes de aquella casa, una permaneció y la otra se derrumbó, y literalmente dice la Escritura, y fue grande su ruina. ¿Cuántas personas empezaron un proyecto? ¿Cuántas personas empezaron un negocio, una empresa? Y terminaron siendo una ruina, porque no edificaron sobre la palabra de Dios, sobre el fundamento sólido de la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, otras personas, tú los ves que han pasado luchas, han pasado enfermedades, han pasado problemas de todo tipo, económico, físico, y sin embargo ahí siguen, un año y otro año, y tú los miras y dices, pero ¿de dónde saca fuerza esta persona? Una persona que ha tenido dificultades, que ha tenido pruebas, que le han criticado, que le han calumniado, que le han perseguido, que se le han cerrado puertas, que ha pasado esto y aquello, y ahí sigue un año y otro y otro. ¿Por qué? Porque ha construido su vida sobre el fundamento sólido que es Cristo, la roca eterna. Ahora dice la Biblia, y vamos a leerlo en esta tarde, que el día que el apóstol Pedro salía del templo después de haber orado por un cojo, al cual le dijo, no tengo ni plata ni oro, ¿se acuerdan? Mas lo que tengo te doy. Y dice la Biblia que oró por él y se levantó y comenzó a alabar al Señor. La Biblia nos dice algo muy interesante, porque la gente comenzó a mirarlos a ellos, y los religiosos de la época le dijeron a Pedro, oye, ¿en qué nombre, con qué autoridad has orado por esta persona? ¿Quién es el que ha producido el cambio? Porque hemos visto a este hombre año tras año en la puerta del templo pidiendo limosna, y ahora lo vemos saltando, alabando y glorificando a Dios. Danos una explicación. Toda esa explicación, gracias a Dios, la tenemos en Hechos capítulo 4. No voy a leer todo el capítulo, pero parte del capítulo dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, versículo 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, escuchen bien, este Jesús al que ustedes crucificaron, al que ustedes rechazaron, al que ustedes le dieron la espalda, con el que no quisieron subir nada, a este Jesús, a este Yeshua, a este Mashiach, él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este texto está en el Salmo 118, el verso 22. Pedro hace referencia al tiempo de la edificación del templo, cuando cuenta la historia que las piedras venían cortadas y prácticamente numeradas para ser ensambladas y no producir ningún tipo de orden, ningún tipo de ruido en el lugar donde se estaba construyendo el templo. Y por lo visto llegó de la cantera una piedra que por lo visto, según los edificadores, según los entendidos, no venía bien. Alrededor de Jerusalén hay no solamente piedras, sino también hay columnas. Por ejemplo, cerca de una calle donde nos hemos quedado durante años a dormir, la calle Shiftei Israel, hay una columna que se quebró y allí se quedó y lleva 2000 años, era para el segundo templo. Pero esta piedra en particular, que por lo visto no venía en buenas condiciones, según los edificadores, la arrojaron al torrente del Cedrón. Dijeron, no nos sirve, manden otra piedra, esta piedra viene defectuosa, no encaja, no es rara, no está bien. Se dieron cuenta de que se habían equivocado. El problema no estaba en la piedra, el problema estaba en los que construían el templo. Al final reconocieron que se habían equivocado, y la piedra que desecharon los edificadores al final vino a ser la piedra más importante de todas, porque era la que cerraba, era la piedra angular. Y eso es como un tipo, como una señal, como una lección objetiva de lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo hace 2000 años. Él vino cumpliendo más de 350 profecías a lo largo de su breve ministerio, para que quedara constancia de que él no era un impostor,
ni se había aprendido de memoria todas las profecías e intentó por todos los medios cumplirlas, era prácticamente imposible la probabilidad de que fuera el verdadero Mesías. Si no era el verdadero Mesías haciendo un personaje, actuando, era prácticamente nula. Por lo tanto, cuando él demuestra con las Escrituras, con la ley de Moisés, con los salmos, con los profetas, etcétera, etcétera, que era el verdadero Mesías, finalmente lo rechazaron. Pero fue un rechazo temporal, no es un rechazo permanente. La Biblia dice que el pueblo de Israel rechazó temporalmente al pueblo de Israel, y ese rechazo temporal ha enriquecido al mundo, porque gracias a ese rechazo pudo entrar la plenitud de los gentiles, pudo llevarse el evangelio a gente que sí lo quería recibir. Y al final de los tiempos dice la Biblia que el Señor volverá otra vez a hacer el gran milagro de que aquellos que le rechazaron, aquellos edificadores, aquellos religiosos, aquellos políticos, aquellos sabios, aquellos cultos que decían que él no podía ser el verdadero Mesías, por motivos que me llevaría mucho tiempo explicar ahora, tendrán que reconocer en su momento que los 27 falsos mesías que han reconocido como mínimo a lo largo de la historia, esos sí eran falsos, pero que al verdadero que lo rechazaron finalmente, cuando lo vean venir en una nube, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, gracias al Señor, ya lo hemos reconocido. Aleluya, amén. Así que esa piedra era una piedra, no era algo mágico, era simplemente un objeto inanimado, como una piedra. Pero cada vez que pasaran por esa población, cada vez que vieran esa piedra, podrían recordar que aquellos enemigos terribles que odiaban al pueblo de Israel y que vinieron en plena reunión, en plena asamblea a comérselos y a destruirlos, fueron destruidos porque Dios ese día hizo un milagro desde su trono, tronando y desbaratando todos los planes del enemigo. Hermanos queridos, cuando el pueblo de Dios ora, cuando tú clamas al Señor, cuando tú invocas el nombre del Señor, no importa si no tienes mucha desenvoltura en la oración. Hay gente que, y no lo digo como reproche hacia nadie, sino lo digo para que no te sientas mal, porque la primera vez que a mí en un culto público me pidieron orar, no lo pude hacer. Tenía aquí en la garganta como, no se me ocurre otra cosa que decirles, como si tuviera una papa. Aquí se me atragantó en la garganta y no podía gesticular palabras, no podía orar. Me daban pánico las reuniones donde había mucha gente. Y me sentía muy incómodo, no me gustaba estar en reuniones donde hubiera mucha gente, ¿no? Ni encima que me pidieran orar, para mí era algo prácticamente imposible. Lo mismo me pasó durante 3 domingos seguidos. Cuando uno de los pocos pastores que tuve en mi juventud, me pidió que cantara un domingo por la tarde una canción especial, no aparecí, que simplemente no aparecí, no fui al culto. Ni el primer domingo que me lo dijo, ni el segundo, ni el tercero, hasta que el cuarto ya me sentó y me dijo: ¿de qué vas, amigo? ¿Qué pasa contigo? Y me resultaba imposible poder orar. Si alguno de los presentes o alguien que los está viendo en sus hogares te identificas con mis palabras diciendo: es que a mí me cuesta todavía orar, y mira que llevo años en la iglesia, y mira que he oído a gente orando, yo quiero que sepas que aunque no tengas mucho vocabulario a la hora de orar, si oras de corazón, el Señor te escucha a ti exactamente igual que aquellos que oran, que parece que no terminan nunca y que hay que decirle: hermanito, corta ya que es tarde. Me pasó una vez en Galicia, fuimos a la casa de un matrimonio que nos invitó a comer, muy buena gente, y a la hora de la comida el dueño de la casa se puso de pie. Hermano, aquello más que una oración era un estudio bíblico, era un vocabulario, era una reverencia, era... porque tu palabra dice en Mateo 4:25 y en Jeremías tal. De verdad, me dieron ganas de sacar una libreta y decir: espérate un momento, porque es que no vea la oración que este hombre se está pegando aquí. Pero era tan larga, hermano, tan larga, que los niños comenzaron a comer. Y les digo una cosa, yo estuve tentado a empezar a comer también, Estuve tentado a decir: bueno, mientras el hermano está orando, comencemos a comer nosotros, ¿no? Porque aparte, claro, en Galicia, imagínate, te ponen esos manjares. Al final el hombre terminó, ¿no? Pero el amén fue algo tremendo. Pero yo quiero decirle de verdad, de todo corazón, a los que no saben orar según lo que tú dices, cuidado. Porque a veces me hace gracia a los que dicen que no saben orar. Cuando se atreven a hacerlo, te quedas con la boca abierta. Y tú dices: madre mía, pues menos mal que no sabía orar. Porque si llegas a saber orar, no veas la oración que se nos presenta aquí, ¿verdad? Dios escucha la oración, porque no es tanto las palabras, ni la cantidad, ni lo bonito,
sino lo que sale de lo más profundo de tu corazón. Fue simplemente un clamor a gritos: Señor, sálvame, lo que me dio la vida a mí cuando caí por un barranco a un precipicio y no me maté de milagro, y el coche quedó totalmente destruido, totalmente destrozado, que no sirvió para nada. Yo salí por el parabrisas para adelante y me corté todo con los limpiaparabrisas. Y simplemente dije: Señor, sálvame. Y la oración de Ana ni siquiera se oyó, la tomaron por ebria, ¿verdad? Y la oración de Jesús, cuando va a resucitar su amigo Lázaro, es hasta extraña: Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oye. Lázaro sal fuera, y salió muerto caminando, ¿no? Es decir, cuando nosotros oramos al Señor, si oramos con fe, oramos conforme a la voluntad de Dios, ya digo, no importa la cantidad de palabras, ni siquiera la hora, porque en mi época se decía para que el Señor oiga la oración, nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana. Y yo pregunté un día y se enfadaron cuando hice la pregunta: ¿y si oro a las 9:30, Dios no me oye? Claro que es bueno levantarse a la mañana. Hay algunos que se tienen que levantar para no juntar el sueño con la siesta, ¿no? Pero da igual la hora, da igual la postura. Es que Dios lo ha hecho de tal manera que puedes orar sentado, puedes orar acostado, puedes orar de pie, puedes orar de rodillas, puedes orar caminando. Da igual, pero ora. Porque cuando oramos al Señor, Dios, que es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, viene y nos escucha. Amén, hermanos. La oración de Jonás la hizo desde el vientre de un enorme pez. Y el Señor oyó su clamor. Y el Señor le salvó la vida. Y este pueblo tenía que recordar, y nosotros tenemos que recordar, que todo cuanto tenemos, miren, todo lo que ves a tu alrededor, cuando muchos de ustedes llegaron ya estaba. Y cuando a lo mejor algunos se vayan, seguirá estando. Pero esto no estaba así el primer día que entramos a este local. Este local estaba totalmente sucio, destruido, descuidado por mucho tiempo. Y el Señor fue supliendo todas y cada una de las cosas que ves. Las luces, las sillas, la moqueta, el equipo de sonido, el púlpito, las pantallas, todo cuanto tú ves ha sido la fidelidad y la misericordia del Señor, como decía Anderson al principio del culto, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios nos ha ayudado hasta aquí, y creemos y tenemos la fe y la confianza en nuestros corazones que el próximo año, en el 2025, no faltará la ayuda diaria y constante de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dígaselo a su hermano en esta tarde: Dios te va a ayudar. Aleluya. Dios te va a ayudar. No tengas ningún temor en absoluto. Pero tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que recordar todo el camino por el que has transitado, cómo el Señor te ha suplido tus necesidades, cómo te ha cuidado durante la noche y el día, de aquel accidente que podías haber perdido la vida, cómo te guardó de aquella operación, cómo te guardó desde el vientre de tu madre. Mi madre me contaba, yo no me acuerdo lógicamente, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre subía en una zona de Venezuela que creo que se llama San Bernardino. Están venezolanos aquí, ¿no? Mi madre tenía una tintorería en San Bernardino y subiendo unas escaleras le salió un perro. Yo por eso siempre le he tenido tirria a los perros. Desde el vientre de mi madre ya tuve siempre problemas con los dichosos perros. Con el único que me llevé bien fue con Trotsky. Pero con todos los demás, cuanto más lejos, mejor. Subiendo la escalera le salió un perro, mi madre se asustó, cayó de espaldas, salió rodando por la escalera, creo que estaba de 7 o 8 meses, y fue una caída muy fea. De hecho, en estos días, un tío de Elena, ayer o antes de ayer, hoy, sufrió una caída y murió. A los pocos días murió. Tremendo, ¿no? Mi madre podía haber muerto en esa caída, yo también. Y el médico le dijo que esperaba que todo saliera bien. Y Dios me guardó desde el vientre de mi madre, como te ha guardado a ti. Y podemos decir, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Y hemos tenido enfermedades, hemos tenido accidentes, hemos tenido ataques por todas partes, pero la mano de Dios nunca se ha apartado de nuestras vidas. Y a mí lo que me gustaría que en este último domingo del año nosotros, de verdad, de corazón, le dijéramos al Señor, no solamente gracias por lo bueno que has sido conmigo, sino Señor, también te doy gracias porque me has dado y me has cuidado y bendecido más de lo que yo me merecía. Nunca me olvidaré cuando fui a visitar a Genaro la casa, después de aquel ictus, se llama así, ¿no? Después de aquel ictus que le dio, y era una conversación muy simpática, pero en el fondo sabíamos que de gracia no tenía nada, ¿no? Cuando incluso abrió la Biblia y la quiso leer y no podía, cuando decía cosas sin sentido, y Dios lo guardó y Dios lo protegió
y ahí está Genaro, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y ahora sabemos que dentro de poquito nuestra hermana Marcela se va a tener que operar, como nosotros también nos hemos operado, ¿verdad? Y otra gente se ha operado de otras cosas, pero va a subir aquí y va a dar testimonio de que todo ha salido bien porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y no estés preocupado, no estés afanado, porque cuando clamaban al Señor, el Señor desde su presencia, de su trono, intervino a favor de su pueblo. Años y años estuvieron los del pueblo de Israel tratando de derrotar a los filisteos y Dios en minutos acabó con todos ellos. Y ese es nuestro Dios. No sigas peleando con tus propias fuerzas, porque va a llegar un momento, aunque no lo entiendas tal vez, que te vas a cansar. Te vas a cansar de estar peleando siempre con lo mismo, los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas tentaciones, las mismas historias. Entrégale todo al Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará, hermano querido. Y el Señor te va a librar de enemigos que conoces y de los que no conoces, que probablemente son más de los que ya has conocido y con los cuales te has enfrentado. Por eso oraron al Señor y no tuvieron que mover ni un dedo. Porque cuando una persona ora, el Señor no solamente oye, sino que el Señor responde inmediatamente a nuestras oraciones. Yo quiero contar como un testimonio que cuando estuvimos en Colombia, en Tierra Alta, me llevaron a un colegio a predicar. Y tengo fotografías de más de 400 jóvenes en un patio escuchando atentamente, no se oía ni una mosca, la palabra que el Señor puso en mi corazón compartirles a todos aquellos muchachos. Era un lugar de problemas, familias rotas, de droga, etc. Y cuando terminamos, un grupito de jovencitos y de chicas se me acercaron. Y una chica llorando me pidió a mí que orara por ella porque su hermana se había ido de casa y no sabían dónde estaba desaparecida. No tenían contacto, no sabían dónde estaba. Ella estaba muy triste, su madre estaba destrozada porque pensaba que a su hija la habían matado, la habían secuestrado, en fin. Y yo le dije, mira, tú hoy le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Tú lo has recibido junto con centenares de jóvenes que hoy han hecho esta decisión pública delante del Señor. El Señor está contigo y te va a escuchar a ti exactamente igual que a mí. Mi Dios no es más grande que el tuyo, es el mismo. Yo te animo a que hagas esto. Cuando llegues a tu casa, una casita muy humilde, muy sencilla, entra donde puedas estar tranquila, ponte de rodillas y pídele al Señor que recibas noticias de tu hermana. El Señor sabe dónde está y cómo está. Tú ora y clama al Señor y el Señor hará un milagro. Y nos fuimos. A la noche teníamos culto en la iglesia. Y yo estaba justamente en la puerta de la iglesia saludando a los que entraban y vino esta jovencita, ya no con su uniforme de la escuela, sino muy bien arregladita, muy bien vestida, con su madre. Y las dos cuando me vieron comenzaron a llorar y a llorar y a llorar. Y yo pensaba que me iban a dar una mala noticia. Y lo que me dijo es, cuando hoy llegué a mi casa, me puse de rodillas, como usted me dijo, oré a Dios y le pedí que mi hermana diera señales de vida y mi hermana hoy se puso en contacto con nosotros, está viva y esta semana viene para otra vez estar con nosotros en casa. Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que se ríe de lo imposible y que torna la miseria en bendición para la gloria suya. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. Toda la Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron al Señor, desde Jonás, que les acabo de comentar, hasta aquella iglesia que durante la noche oraba y oraba y oraba y clamaba por la vida del pastor. La Biblia dice que ese mismo día a uno de los pastores de la iglesia lo habían matado y al otro lo habían encarcelado con la intención de sacarlo al día siguiente y matarlo también. Pero la iglesia oró toda la noche por Pedro. Y la Biblia dice que mientras la iglesia oraba, intercedía y clamaba delante del Señor, un ángel del Señor fue a visitar la cárcel del apóstol Pedro. Fíjense ustedes, estaba dentro de la cárcel con soldados encadenados a él y fuera de la celda había más soldados cuidándolo para que no se escapara. La Biblia dice que todos quedaron dormidos, totalmente dormidos. Las cadenas se soltaron, la puerta se abrió y el ángel le dijo, puedes salir. Y pasó una puerta y pasó otra puerta hasta que llegó a la puerta de la casa donde estaban reunidos y tardó menos el Señor en abrir las puertas de la cárcel y romper las cadenas que la iglesia en abrirle la puerta. Porque la Biblia dice que cuando él golpeó la puerta de la casa, salió una jovencita, oyó la voz, entró otra vez al culto de alegría, dice que no abrió la puerta y le dijo, hermanos, está Pedro a la puerta de la iglesia, del culto. Y le dijeron, Pedro no puede ser, tú estás loca. Estamos orando por Pedro. Y me dicen que yo estoy loca. La Biblia dice que abrió la puerta y efectivamente era el apóstol Pedro. Cómo la oración, sin moverse de su habitación,
fue capaz de cambiar todas las circunstancias y hacer un milagro para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y podríamos hablar horas y horas de oraciones que Dios ha contestado, porque ese es nuestro Dios. Con esa fe queremos terminar este año y darle la bienvenida al 2025, sabiendo que el 2025 también el Señor será nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y Él nunca nos abandonará, porque Él ha prometido y se ha comprometido con su palabra diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tienes esa fe y esa confianza en tu corazón, hermano y hermana? Algunos dirán: tengo muchos problemas. Me da igual lo que usted tenga. Mi Dios es mucho más grande que tus problemas y tus necesidades. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Incline su rostro en esta noche y recuerde este nombre: Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta piedra que me ayuda es mi Señor. Él es mi fundamento. Él es mi sustento. Él es mi proveedor. Él es mi médico divino. Él es mi Padre, mi consejero, mi príncipe de paz. Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Me ayudó en la infancia, me ayudará en la juventud, me ayudará en la vejez. Él es inmutable, Él no cambia. Las modas van y vienen, los hombres nacen y mueren. Hoy está uno, mañana otro, pero el Señor permanece por la eternidad, porque Dios es un Dios eterno y fiel. Aleluya. Y queremos en esta noche darte las gracias por todas las oraciones, por toda la misericordia, por toda la bondad que hemos recibido, Señor, a lo largo de este año. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado. Tú has vencido y derrotado a todos los enemigos que se levantaron contra tu pueblo. Y hoy estamos aquí para darte tributo, para darte honra y gloria y alabanza, porque tú has sido bueno, Señor. Aleluya. Y lo seguirás siendo. Ayúdanos a mantenernos firmes en la victoria, firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en la oración. Seguir constantes, adelante, avanzando, aleluya, cada día más y más. Bendice a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra, a todos los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día por predicar tu palabra, por servirte. Señor, fortalécelos, anímalos, ayúdalos a que sigan adelante, a que se mantengan firmes en tus caminos, Señor. Gracias por habernos ayudado para llegar hasta aquí, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido y recibido a lo largo de este año. Queremos terminar el año con gratitud y en victoria, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, los que están en sus hogares, en las iglesias que nos ven. Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros cada día más y más, para que podamos mantenernos firmes, Señor, en tus caminos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Si usted quiere orar por la persona que está a su lado, sea conocido o desconocido, sería excelente que usted pudiera bendecir, que usted pudiera orar por alguien en esta tarde y decirle: Señor, bendícelo, ayúdalo, y que nos mantengamos unidos cada día más y más en tus caminos. Que tu palabra sea el fundamento de nuestra fe. Que nada ni nadie se interponga entre nosotros, Señor, sino que tú sigas siendo nuestro pastor y nuestra cobertura espiritual. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Oramos los unos por los otros, hermanos, en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a todos los hermanos que han estado aquí, a todos los que han seguido la retransmisión de este culto. Vamos a finalizarlo recogiendo la ofrenda como siempre hacemos. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de año y comienzo de año nuevo. Que sea el mejor año de tu vida y que el Señor te guarde y te bendiga y te conceda la paz todos los días de tu vida. Aleluya.